Expande tu mente, conecta tu conciencia, espíritu y vibra en amor, salud y paz mental. Bienvenidos a Conciencia Azul Podcast con Miguel Ángel. Hola, bienvenidos, ¿cómo están una vez más a Lo que no se dice en terapia? Yo soy Raquel Lezay, soy psicóloga y sorpresa, hoy tenemos aquí un invitado especial, Andrés Jordi, que ya se los presento. Bueno, Andrés es un financiero que analiza toda esta parte de finanzas desde hace mucho tiempo. Tiene vastos estudios en administración, economía y demás. Y bueno, tiene esta obra increíble, Compás Financiero, que se los recomiendo mucho. Yo aquí lo tengo ya bien usadito y leído, que me encanta porque explica muy bien, mira, explica súper bien todo el tema de finanzas, desde el inicio del dinero, cómo los factores que influyen, ¿no? En tanto externos como internos a la hora de tomar decisiones. Y nos dices bien cómo poner los números a nuestro favor. La verdad me siento súper contenta de que estés aquí hoy. Bienvenido. Y bueno, no antes... Gracias Raquel, y a todos los que nos escuchan, un afectuoso saludo. Estoy contento de estar aquí y tener la oportunidad de hablar de estos temas de finanzas con una psicóloga y con interesados en estos temas, porque me gusta enfocar en particular el lado humano de las finanzas, y eso es lo que hago en mi libro. Esa es la razón por la que quizás notaron que había un cerebro en la portada. Así que tenemos bastantes puntos en común, porque más allá de todo el lado racional que tiene todo este mundo de las finanzas, de números, de maneras de organizarnos, etcétera, que no son el foco, está todo ese lado personal que es importantísimo y de lo que quizás estaremos hablando hoy. Súper. Andrés, ¿qué te parece si antes de entrar en calor mandamos un saludo especial a todos los que nos escuchan a lo largo del mundo? Un saludo muy grande a los de Guadalajara, a la Ciudad de México, a los de Colombia, Ecuador, Panamá, Israel, Miami, creo que hasta ahí estamos. Y bueno, agradecerles muchísimo siempre que nos comentan, que nos dejan inquietudes, porque la verdad al final eso es lo más enriquecedor tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Y bueno, este tema de las emociones y el dinero, Andrés, ¿cómo ves? No, me encanta la parte donde dices que de pronto los economistas parecía como que ser el dinero algo muy lógico, muy predecible, muy intelectual, y a la hora de aterrizarlo a nivel humano es como que, pues no, hay tantas cosas, instintos, deseos, emociones que nos influyen, ¿no? Que me encantaría empezar a preguntarte, ¿qué emociones crees que más interfieren en nuestras decisiones con el dinero y por qué? Mira, el dinero es un elemento que nos inventamos los humanos en algún momento de la prehistoria. No hay registro histórico de quién fue que inventó primero el dinero, y algunas pistas, pero nada más. Y hemos aprendido a convivir con él. ¿Por qué? No por imposición, digámoslo, sino porque todos reconocemos que es muy conveniente utilizarlo, porque la alternativa si no era la del trueque. Entonces, ya por ahí, por nuestro mismo instinto de ahorrar energía, de vivir cómodamente, abrazamos a este invento bien particular de la humanidad, uno quizás de los más trascendentes, que nos permite llevar el día a día de una manera un poco más fácil, de guardar el valor de lo que es nuestro esfuerzo, de poder facilitar el intercambio por las cosas que necesitamos y no tener que pasar por el trueque, que era aquella solución en la que nos obligábamos a encontrar a alguien que tuviera lo que queríamos, pero que quisiera lo que teníamos. Y eso de verdad que era incómodo. A quien lo ha intentado hacer se habrá dado cuenta que sí, a veces se da, y lo seguimos utilizando, quizás con un poco de nostalgia, pero al final no hay nada más cómodo que transar a través del dinero. Y como es algo que se puede contar, como es algo en el que se hacen transacciones de muchísimo valor, en la historia las personas trataron de diseccionar el conocimiento que había de esto de una manera analítica.
números, contar, ver el detalle, cómo se organiza, cómo se sabe quién te debe, cuánto debes, qué tienes. Y esa parte es fantástica, súper útil, especialmente para las empresas. No deja de serlo para las personas, por favor, no me malinterpreten. Pero es un fenómeno que va mucho más allá, porque como cualquier invento humano que utilizamos cotidianamente, no está exento de toda esa dimensión subjetiva con la que hacemos todo en la vida. Y ahí surgen cosas interesantísimas como respuestas automáticas de nuestro cerebro, de las capas más primitivas que tenemos, que afloran con instintos básicos o emociones también, que nos hacen tomar decisiones con el dinero que se alejan de una racionalidad que alguien pudiera pensar que estaba detrás de todo esto. Y como lo analizaron los economistas antes, que hablaban del Homo economicus, que era esa parte racional con la que supuestamente los temas económicos los teníamos que tomar siempre buscando maximizar nuestras ventajas, nuestros resultados, ganar más, tener más, queriendo satisfacer las necesidades desde las básicas hasta las demás de realización que todos tenemos. Pero esa parte racional no explica todo y no basta para todo. Y voy a dar un ejemplo a los que nos escuchan que los van a hacer pensar, hey, esto tiene sentido. Una analogía con las dietas. Tenemos un objetivo con ellas muchas veces de querer perder algunos kilos, de ganar masa muscular, etc. Y nos animamos y empezamos típico un lunes con todas las de la regla, lo que leímos, lo que vimos en la revista, lo que nos dijeron. Pesamos ahora con estas balanzas electrónicas cada gramo de lo que comemos y lo metemos en una aplicación que va llevando tracking de cuántos carbohidratos comimos, de todos esos detalles. Empezamos así, totalmente analíticos. ¿Y qué sucede ya por ahí por el miércoles o jueves? Y nos va bien, ¿no? Andamos cansados y nos va bien. Nos devoramos cualquier chocolate que había quedado por ahí escondido y nos desviamos de ese camino tan racional que nos prometía resultados. Y pasa una y otra vez. Y no me extraña que a más de uno de los que nos están escuchando nos ha pasado. Hay un factor humano detrás de todo esto que hay que poner en la balanza. Si creemos que las dietas o el manejo de nuestro dinero lo vamos a resolver poniendo solamente elementos analíticos, racionales, etcétera, numeritos, hojas de cálculo, nos va a pasar como con las dietas. Eso que es útil y básico, hay que complementarlo con el lado humano. Y así, con las dos cosas en la balanza, tenemos algo mucho más factible de ser mantenido en el tiempo, que nos ayude a vivir felices, que al final todo lo que hacemos va en pro de sentirnos satisfechos, realizados, vivir felices, y que este dinero nos ayude a lograrlo sin que sea una carga tan pesada, que solucione, no que sea una fuente de problemas. Y así es como me gusta ver estos temas en mi libro, Compás Financiero Personal, que no es porque lo escribí yo, pero me encanta recomendarlo porque hoy en día hay mucho ruido alrededor de este tema, hay mucha gente hablando acerca de las finanzas personales y lamentablemente unos cuantos rayan en la charlatanería, sin hablar de aquellos que están tratando de estafarte y desde lo más simple, que te venden un libro queriendo que después les contrates un curso o unas sesiones carísimas, hasta aquel que directamente te quiere sacar el dinero en algún esquema más tramposo, más legítimo, pero que al final está hecho para que él gane y tú pierdas. Y a mí lo que me motiva a hacer todo el esfuerzo por llevar educación financiera, cultura financiera, es lograr evitar que la gente caiga en esas trampas. Porque normalmente cuando empiezas una dieta, cuando quieres cambiar algo, cuando te acercas a revisar tus temas de finanzas, cuando sientes que tienes algún problema, cuando ves que trabajas y a pesar de que manejas algo de dinero, no pareciera que basta, no logras avanzar.
o estás definitivamente metido en una crisis y lo reconoces, logras dar cuenta, porque ahí están los mismos procesos que pasan muchas veces a nivel psicológico de negación, etc. Pero llega un momento donde tú dices, aquí tengo que hacer algo, y tomas el asunto en tus manos y buscas ayuda, porque obviamente te das cuenta que no es una rueda recién inventada, ¿no? Estos temas ya tienen un rato dando vueltas, ¿okay? Han cambiado un poco los enfoques, etcétera, pero no es nada de tú dices, bueno, déjame aprovechar el conocimiento que ya hay. ¿Y qué pasa si te topas con alguien que te está dando un consejo bueno, pero que no es bueno para ti? Claro, tiene que un consejo que funcionó, pero a ti te va a funcionar, pero te va a llevar a un resultado que no era el que en el fondo te iba a hacer feliz, porque nunca te preguntan exactamente qué quieres lograr con todo esto, porque no todo el mundo tiene que manejar el dinero de la misma forma para buscar los mismos resultados. Hay gente que es súper feliz y realizada teniendo muchísimo dinero, con todas las consecuencias que eso trae, positivas por supuesto, pero no nos olvidemos de las negativas. Sí. Y hay otras personas simplemente están súper felices sin mucho dinero, pero teniendo lo suficiente para poder hacer las cosas que en el fondo de verdad les gustan. No todo el mundo nació para ser millonario, así como no todo el mundo nació para tener suficiente en la vida con tener una hamaca amarrada entre dos palmeras de coco frente al mar donde poder surfear, y cuando le viene hambre se come alguno de los cocos que cayeron de la palmera. Claro. Para gustos hay colores, y en todo caso estas herramientas del dinero te tienen que ayudar a vivir como tú quieras. Claro. Y eso es importante, pero que además entonces te lleven a un lugar legítimamente y no metiéndote en alguna trampa o en algún jueguito que no termina nunca y que al final te va a dejar desgastado o te va a quitar eso poco que ya tenías. Claro. Y Andrés, entonces, si pudiéramos, dicho todo esto, o sea, y dices tú, ¿no? Que hay como muchos factores externos, hay demasiada información allá afuera, ficticia, real, pero vayámonos a la parte interna. O sea, tú dices, bueno, es que también hay factores internos como las emociones o estos sesgos psicológicos que nos llevan a tomar decisiones no tan buenas o no tan acertadas con respecto al dinero, ¿no? O sea, si pudiéramos decir 4 o 5 emociones o las que tú quieras, que más interfieren hoy en día a la hora de tomar decisiones y que al nosotros poder identificarlas podemos de alguna manera manejarlas, trabajarlas. Claro, con gusto, y qué buena la pregunta. Mira, hay un universo de temas a nivel de emociones y de esos sesgos cognitivos que mencionabas. Eso es un área del conocimiento fascinante. La última vez que revisé, los psicólogos tenían identificados casi 200 sesgos cognitivos. Wow. Que para quizás hay alguno que no lo sepa entre la audiencia. Sesgo significa desviación y cognitivo es de cómo al final nuestro cerebro, y corrígeme porque este es tu campo si digo algo que no es propio, de cómo nuestro cerebro capta y procesa y utiliza esa información que va recibiendo. Así como cuando nos ponemos unos anteojos de sol, tenemos un sesgo hacia ver todo más oscuro. Seguro. Y resulta que en nuestro cerebro hay identificado casi 200 procesos así que nos hacen temer consistentemente ciertas cosas, a pesar de que no hay mayores razones lógicas para hacerlo. Hay otros que nos hacen inclinarnos hacia ciertos resultados, hacia cierta decisión, y así un montón. De ellos hay alrededor unos 50 que se les ha visto una relación muy directa con decisiones relativas a tu dinero, decisiones económicas. De ellas hablo en una parte central de mi libro, en la parte 4, que está asignada por uno de los 6 compases que divide mi libro, que es el compás del torero. Así se llama ese paso que dan muy elegante los toreros justo cuando van a esquivar al toro. Y en esa parte hablo de los riesgos que te pueden afectar tus finanzas
Y empiezo precisamente con esos riesgos que vienen de tu propia mente. No los que vienen de afuera. Los estafadores, las crisis económicas, las burbujas, las pirámides, de lo que también hablo, por supuesto. Sí, sino primero vamos a empezar por aquí adentro. Y dedico 2 capítulos al tema. Uno, a aquellos, tratando de agrupar y poner orden a todo este conocimiento tan interesante, a un montón de sesgos que tienen su accionar totalmente dentro de nuestra mente. Es decir, nadie está activándolos. Es algo de los que somos totalmente responsables nosotros. Y luego hay otra parte, que hablo en el siguiente capítulo, de sesgos que tienen más su origen en cosas que suceden fuera de nosotros, pero nosotros al procesarlas caemos en errores. Y ahí hay cosas tan interesantes como, por ejemplo, esa tendencia que tenemos los humanos como especie de ser vivo, que se nos terminó moldeando nuestro cerebro para dar ciertas respuestas que nos permitieron evolucionar y salvarnos y prosperar, como por ejemplo el seguir al rebaño, el efecto de rebaño, que hace que, por ejemplo, tendamos a copiar lo que los demás hacen. Si vemos que todos van hacia un cierto sentido, o lo que suele suceder en la calle, si alguien mira hacia arriba, tenemos el instinto de voltear a mirar hacia arriba, ¿no? Y así esas cosas básicas también se activan a nivel económico. Y entonces sucede que si vemos que los amigos todos están comprando en la barriada tal tipo de barbacoa, entonces nosotros decimos, ay, yo quiero también tener eso y voy a hacer lo mismo. O si todos los amigos míos en la escuela dicen, vamos este fin de semana a ver una película, tengo un impulso muy fuerte a seguirlos. Y eso, el problema, es que nos ayudó muchísimo en la evolución a que unidos como un rebaño fuéramos menos vulnerables a los depredadores, pero en la vida moderna, donde no hay muchos tigres que nos coman, nos hacen tomar decisiones que no necesariamente eran las mejores para nosotros económicamente. Ese por mencionar uno. A ver cuál otro te puedo decir. A veces son tantos que me pasa esto, que digo, ay, justamente de cuál voy a hablar. Hay unos bien, ¿recuerdas alguno en particular? Mira, tenemos una tendencia muy clara a evitar los riesgos, a no querer enfrentarnos a problemas. Y eso se da, por ejemplo, en situaciones en las que más normales y algunas muy extremas, a nivel quizás de patología o qué sé yo, donde, por ejemplo, nos obsesionamos por eliminar cualquier incertidumbre en nuestra vida. Y entonces hay personas que sobrereaccionan frente a los riesgos y toman todas las medidas posibles para minimizarlos o eliminarlos. A veces a un extremo que no tiene ningún sentido económico. Es decir, terminas pagando más para evitar un problema que lo que hubiera podido pasar con ese problema en el peor de los casos. Si nos pudiera Por ejemplo, dar contratamos pólizas de seguro para cosas que si hubieran ocurrido, la verdad no nos hubieran hecho mayor daño, ¿no? Pero es que decimos, ay, es que yo quiero vivir sin preocupaciones. No podemos ser tan absolutistas. Tenemos que lidiar con cosas y tenemos que escoger con cuáles podemos lidiar y con cuáles no. Y si sacamos cuenta, además, podemos darnos cuenta, podemos ver con números que no tiene sentido pagar 100 para evitar un problema de 50. Y ahí deberíamos pasar. Y eso sucede mucho, por ejemplo, a la hora de contratar pólizas de seguro o tomar demasiadas medidas de seguridad para cuidar tus bienes y pones demasiadas cerraduras en tu casa y pagas por que te cuiden tu auto en un estacionamiento, en una situación en la que dices, bueno, pero quizás aquí no hacía tanta falta. Y el problema es que esos gastos terminan afectándonos nuestro resultado económico. Sí, a ver, claro, ahora sí, dime cuál de estos recuerdas.
pienso en uno que mencionabas acerca de la crianza, ¿no? O sea, el mensaje de culpa por tener dinero o por no tener dinero como algo así, ¿no? O sea, cómo esos mensajes en la niñez influyen muchísimo en el amor-odio al dinero, ¿no? Este doble mensaje que está siempre ahí de es bueno tener dinero, pero es malo ser arrogante, ¿no? O sea, como... Sí, culturalmente tenemos unos temas con la relación con el dinero en un espectro muy amplio. O sea, desde personas que exageran la importancia de este factor, a veces simplemente como una demostración de que lo que tuvieron fueron carencias o inseguridades de niño que después las quieren compensar con toda la seguridad que te pueda dar tener un buen patrimonio, que hasta cierto punto es muy positivo. Obviamente uno de los beneficios de una situación económica adecuada es que puedes evitar perder el sueño y tener preocupaciones por ciertas situaciones que pudieran suceder, pero nos podemos pasar de la raya, y si vamos para atrás eso puede venir precisamente de temas culturales, desde positivos, como hay ciertos grupos culturales que le dan mucha importancia a esto, que se enseñan en la casa los temas de dinero desde pequeño, a cuidarlo, a invertirlo, a ahorrarlo, hasta los otros donde más bien lo que ves son regaños de que no pienses en el dinero es cochino, sí. Que ojo, a veces se mezclan las cosas, te digo. Seguro. Trabajé por muchos años en la banca y esto es una anécdota un poco al margen, ¿no? Dale, súper. Y uno escuchaba siempre a las abuelas decir, el dinero es cochino, y por ejemplo un niñito le dice, no te pongas esa monedita en la boca. Y es cierto, claro, el dinero es muy sucio. Trabajé un tiempo con temas de cómo se maneja el efectivo en la banca y tenía que estar en algunas bóvedas llenas de dinero hasta el techo. A veces nos reuníamos sentados en bloques de dinero, ¿no? Wow. Y no te puedo describir lo insalubre de ese ambiente. El dinero suelta cualquier cantidad de gérmenes y cosas. Habían personas que no lograban trabajar ahí. Tenía un colega que no duró 2 semanas de gerente de ese sistema porque le afectó la salud, ¿no? Pero bueno, y eso a veces lo traducimos a ser personas demasiado desprendidas. Está bien no apegarnos excesivamente a lo material, pero es que el dinero también tiene un sentido por su utilidad que más allá del mismo materialismo, a veces sí tenemos que apreciar todo lo que nos permite hacer. Y eso hay que saber identificarlo, lidiarlo, y quizás si te escuchan colegas que puedan estar en temas de tratar a personas y sus limitaciones que tienen en la vida, pueden encontrar que en la raíz de ciertos problemas está precisamente la relación con el dinero. Hay muchos libros que se enfocan a eso, a qué mentalidad deberías tener correctamente con el dinero. Y entonces aparecen estos títulos como La mente millonaria, Dinero feliz y todas estas cosas. Y eso es útil porque pueden dar esas páginas una oportunidad de meditar y repasar qué te sucede a ti con eso. Si eres alguna de esas personas que no puedes llegar a ganar algo de dinero porque ya estás buscando la manera de gastarlo, no te sientes cómoda, o todo lo contrario, que no lo sueltas. Y nada de eso al final es sano. El dinero está para usarlo, es un medio para conseguir cosas, como muchas otras herramientas que tenemos en la vida, es una más, pero hay que saber usarla, hay que saber cuidarla. Ese tema yo también lo abordo en mi libro, pero obviamente solo una parte, porque no es suficiente una mentalidad correcta respecto al dinero. Repasar esas cosas, después ya hay que pasar a la acción. Hay que entender por qué lo haces, qué te motiva. Hay que saber analizar tu situación y ver en qué problemas estás o en qué situación estás, porque a partir de ahí, de dónde estoy, tú puedes decir,
sabiendo que quiero llegar a tal meta, entonces, ¿cuál es el camino que puedo trazar para alcanzar eso? Bueno, tengo que ir saliendo de estas deudas, tengo que proponerme ahorrar cierta cantidad de dinero, con eso para tener, por ejemplo, un primer colchón de seguridad para emergencias que te permita estar tranquilo de que si mañana, por la razón que sea, no entra dinero, tú tienes una reserva con la que cubrir tus necesidades. Y sigues más allá. Hablar de los riesgos que ya mencioné, hablar de todas las alternativas que hay en el mundo respecto al dinero, los instrumentos, qué sirven los bancos y en los mercados financieros, qué no sirve. Y también luego entender de que hay que dar tiempo para que estos cambios ocurran. Otra de las cosas que pasa muchas veces con el dinero es que nos desesperamos por resultados y no es necesario hacerlo, porque más bien eso es contraproducente. No vamos necesariamente a cambiar nuestra situación económica de un momento a otro, son cambios paulatinos y hay que saber tener paciencia con esto. Y así esas son, sin querer, describir las 6 partes en las que se adelanta mi libro. Otra vez. O sea, al final, pienso yo que un perfil de persona controladora va a ser controladora en sus relaciones, en su trabajo, con el dinero, o sea, ¿no? Tiene una personalidad así, y al final el dinero es un aspecto más de su personalidad. O sea, sí hay una relación entre, por ejemplo, una ansiedad financiera y una ansiedad emocional y un caos financiero, ¿no? O sea, al final pienso que cuando una persona está desorganizada a nivel emocional, repercute directamente a nivel económico en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, pienso que cuando una persona empieza a ser consciente de sí misma y empieza a trabajarse, a darse cuenta a lo mejor de sus heridas, de sus traumas, en algún momento, tarde o temprano, llega el tema del dinero, de su historia con el dinero en la infancia, si hubo carencias, si no, como la percepción del dinero, ¿no? La preferencia, ¿no? Mucha gente prefiere irse de viaje y dejar la terapia como último recurso, ¿no? También pienso que hay como prioridades en la gente, ¿no? Y me gustaría escucharte a ti en cuanto a esta parte de la relación emocional con la parte del dinero. Dicho ya todo lo que dijimos. Claro, mira, es evolucionar en cómo manejamos el dinero, sea de donde partamos. ¿Okay? Hay personas que pueden estar partiendo de una situación bien complicada. Hay otras que no necesariamente están así, pero que sienten que quieren estar seguros que lo están haciendo de la mejor manera. ¿Okay? Aquí hay un espectro de situaciones muy diverso. En todos los casos hay que hacer introspección del asunto. Me gusta. Cuando no se hace y la gente piensa que porque se descargó una cierta aplicación y va a empezar a notar todo lo que gasta, lo que compra, o porque va a agarrar y va a seguir los consejos de un gurú que le dice cómo invertir y va a solucionar sus problemas en la vida, ahí empiezan las desilusiones, porque te empiezas a hacer unas expectativas que no son necesariamente lo que vas a encontrar. Primero porque a veces ni siquiera definiste exactamente qué querías lograr con todo esto. ¿Okay? Te tienes que preguntar tiene que venir desde adentro. Y para mí es algo tan importante que le dedico el capítulo 1 de mi libro a esto. Recordarás que hasta tienes un espacio donde anotar las metas que vas a estar persiguiendo, sí, con todos los cambios que quieres hacer al aprender un poquito más sobre finanzas. Luego, en ese proceso hay que ser abiertos con uno mismo, aunque
mucho mejor esto funciona, y lo dicen muchos autores, si se hace en compañía, si esto no se aborda solo, si se puede hacer con un amigo, con una pareja, claro, en familia, si puedes como rebotar esas hay ideas. más chances de tener éxito. Sí, porque, ¿qué pasa? No todos los días tenemos la misma energía para hacer lo que nos proponemos. Pero esa otra persona puede ayudarnos y ser un apoyo en ese momento en el que no tenemos tanta fuerza y nos dice, hey, ya va, vuélvese a centrar. Habíamos quedado en que íbamos a estar haciendo estas cosas, ¿no? Y viceversa, uno ayuda a esa otra persona en los buenos días. Y entonces hay que entender cuáles son esas limitaciones, hay que pensar un poco en qué nos trajo a la situación que nos tiene preocupados, dónde se nos va el dinero, qué realmente disfrutamos al gastar y qué, sí, claro, nos da gusto, pero no es tan importante y trascendente como otras cosas. Porque ¿qué sucede? Y eso es parte de los sesgos de los que estábamos hablando antes. Tenemos una tendencia natural a buscar la satisfacción de necesidades de corto plazo. Porque nuestra primera necesidad era simplemente estarnos alimentando, sobrevivir hoy y ya mañana veremos. Pero repito, el mundo ha cambiado mucho, la expectativa de vida se ha disparado, las probabilidades de que suceda algo grave, sorpresa, que no es como el tigre, es muy baja. Y a pesar de que se ha puesto de moda un poco esa tendencia de que uno tiene que disfrutar el hoy porque el mañana no está asegurado, tú no sabes si mañana estás vivo, resulta que los chances son de que mañana amanezcas vivo. De los miles y miles de días que amanecemos a lo largo de nuestra vida, solo uno nos morimos. El resto de los días estamos vivos. Y hay que pensar también en qué vamos a hacer esos días. Así que no podemos estar solo pensando en satisfacer necesidades de hoy, de corto plazo, eso que nos gastamos por impulso en cualquier momento. Porque no estoy diciendo que no den gratificación, claro que sí, pero tenemos que saber poner en perspectiva las cosas y decir, eso no es lo único que quiero. Ese café rico que de repente ahorita me llegó el aroma cuando estaba pasando al lado de la cafetería, lo quisiera, pero me voy a gastar todo ese dinero ahora, que parece poco, pero yo ya calculé, ya busqué mi calculadora y empecé a multiplicar que si me tomo este café todos los días que voy al trabajo, 20 veces al mes, por 12 meses al año, por varios años, resulta que ahí están dejando cualquier cantidad de dinero, grandísima. Y más todavía si después empiezas a pensar de que el dinero que guardas pudieras invertirlo y hacerlo crecer y eso se multiplica y resulta más. Entonces, tú tienes que decir, esa satisfacción de algo temporal ahora, que además después ni siquiera me voy a recordar, que no es trascendente, vale tanto como para negar las posibilidades de conseguir otras cosas importantes que quiero en mi vida. Un futuro tranquilo, el tener los recursos para crear mi familia, o tener la seguridad de que, o la comodidad de tener ciertas cosas como un carro, una casa, ¿entiendes? Lo que hablas tiene mucho que ver con aprender a postergar esa gratificación, ¿no? A tolerar la frustración de no tener en el momento y poder postergar. Sí, un poco en contra de nuestros instintos que nos dicen, trata de comer todo lo que te atraviese ahora porque no sabemos si después vas a encontrar comida. Eso nos ayudó en la evolución, pero hoy no. Más bien nos trae problemas de salud porque terminamos todos obesos y con todas las consecuencias que trae eso. Entonces, sí, hay que tomarlo en cuenta, hay que aprender de lo que hay que vencer un poco también esa terquedad, que no sé qué tanta gente lo tiene, pero es bastante común de decir, no, a mí de estas cosas no me expliques porque yo no aprendo sino con mis propios errores. De estos temas de dinero ya hay bastante dicho y escrito. Quiero decir, hay muchísimos consejos que podemos aprovechar y que están probadísimos. Desde los que nos daban nuestras propias abuelas, es decir, conocimiento ancestral, hasta cosas que se han
se han conceptualizado y sintetizado bien recientemente y suena genial desde hace poco tiempo. Yo insisto, escuchen las cosas que se han dicho que funcionan, analícenlas de una forma crítica, porque no se crean todo lo que tienen enfrente, porque como les dije, puede ser charlatanería, puede ser algo bueno pero no bueno para ustedes, puede ser una estafa, puede ser algo que simplemente no es el momento para ustedes estarlo aplicando, pero escúchenlo porque puede ser que estén evitando cometer errores que ya otros han cometido y les están diciendo no te vayas por ese camino porque no vas a conseguir el mejor resultado. Y me gusta decir mucho a esas personas que dicen es que yo quiero aprender de mis errores, es que sí es verdad, de los errores se aprende, pero nunca sabes qué otros errores te faltan todavía por cometer y que claro, si te pudieras ahorrar, sería mejor. Y de los aciertos que consigas entre tantos errores, también se aprende. Pero nunca vas a estar seguro si eso que a ti te está funcionando es lo mejor que pudieras estar haciendo. Tal vez eso está bien, pero puede haber algo aún mejor. Seguro. Al entender un poco de estos temas que no son complicados, y aquí la buena noticia, Raquel, para los que nos escuchan, especialmente para esas personas que le tienen miedo a esto, que creen que se trata de palabras extrañas, de conceptos complicados, de sacar cuentas y recurrir a matemáticas que desde que salieron de la escuela ya no quieren verlas más porque no eran lo suyo. Resulta que nada de eso es necesario para poder tener una mejor relación con tu dinero. Wow. Descubrí, yo de formación original soy ingeniero, ¿ok? Solo que después me llevó al mundo de las finanzas. Y les voy a decir algo. No encontré prácticamente nada en ese mundo de las finanzas que fuera realmente complicado. Hay solo un par de temas de los cuales uno hablo en el libro y lo hago de una forma tan intuitiva para que lo utilice cualquier persona. Y hay otra que en realidad lo menciono porque existe un tema de finanzas, pero es tan complicado y es muy específico de gente que se dedica a ese mundo. Igual pasa con la economía. Hay cosas de economía que cuando las quieres manejar bien porque te dedicas a eso, porque eres economista, trabajas en un banco central, haces planificación, etc., te puedes estar metiendo con cosas más complicadas. Pero lo bueno es que para las decisiones del día a día, tanto en la faceta personal como en la faceta de negocio, resulta que son cosas que se pueden entender de forma intuitiva. Wow. ¿Cómo? Incluso con buenos consejos de la abuela, como el de no pongas todos los huevos en la misma canasta. Resulta que tu abuela te hablaba de inversiones y tú no te dabas cuenta. Porque eso de no poner todos los huevos en una misma canasta es el precepto de la diversificación. Una de las pocas cosas en las que nadie discute que eso trae beneficios en las finanzas, de, tu dinero no lo tengas todo acumulado y apostado en una sola acción, sino sepáralo un poco porque si algo malo pasa con alguno de esos montoncitos, te quedan todavía los otros por si acaso. Y tus abuelas te enseñaban a manejar eso con una explicación fácil de entender y que además no olvidas. Y yo dije, ¿por qué no podemos hablar de economía y finanzas de esa misma forma? Y eso es lo que traté de hacer en mis libros. Y lo que quiero con esto es animar a la gente a acercarse a esto, a este mundo, porque no hay nada complicado. Si está explicado bien, con ganas de que te entiendan, van a encontrar de que esto es fácilmente dominable por cualquier persona. Sí. Me encanta que digas eso, porque mis libros los han aprovechado hasta niños de primaria. Imagínate. Wow, qué increíble. Sí. Andrés, muy interesante porque sí, pienso que mucha gente nos resistimos a entrarle por ese miedo a la fórmula, a la fórmula matemática, a las tablitas, ¿no? Y muy, muy interesante porque
se puede aterrizar, o sea, está al alcance de cualquiera y no necesitas una mente de Einstein científica para poder entender. Andrés, para ir cerrando un poco, si podríamos decir, según tú, ¿cómo se vería una persona que tiene una relación sana con el dinero? ¿Qué características tiene? ¿Qué ha logrado entender? ¿Qué mindset tiene? ¿Cuál es como su perfil emocional de una persona que logra tener esa relación sana con el dinero? Bien, por un lado, de que no esté viviendo situaciones tóxicas, para utilizar esa palabra tan de moda, con el dinero. Por ejemplo, el endeudarse de forma recurrente, el encontrarse angustiado porque se ve indefenso de ciertas situaciones que le están pasando o que le pudieran ocurrir simplemente porque no tomó las previsiones. ¿Okay? Esas son dos facetas muy comunes. La contraposición, y tu pregunta de cómo se ve una persona que sí está sana, es aquella que, independientemente de cuánto tenga, pero ojo, también aquí con unos ciertos límites de racionalidad, es decir, tampoco es que, es que yo soy tan despreocupada que a mí no me importa que el bolsillo lo tengo totalmente vacío, ya yo sé que Dios proveerá y algo me caerá del cielo. Es jugársela mucho, ¿ok? Que con poco o con mucho tenga lo suficiente para sentirse tranquilo de que las metas que tiene importantes en la vida vienen en camino, no necesariamente que las puede pagar, que las puede afrontar ahora, pero que está dando los pasos en ese sentido, que está apartando el dinero, que está manejando el dinero de modo de que cuando llegue el momento adecuado va a tener dinero para su retiro o para hacer ese viaje que tanto sueña o para levantar una familia, etc. Y otra parte muy importante es que sepa que le ha dedicado algo de tiempo a pensar en qué cosas pudieran salir mal y tomó la decisión de tomar medidas, ser precavido, como por ejemplo revisar qué riesgos pueden ser cubiertos con pólizas de seguro y las contrató de forma correcta, entendiendo en qué se está metiendo y no pagando por pólizas que en realidad no necesitaba, que maneja un fondo de emergencia, unas reservas del tamaño suficiente para que pueda dormir tranquilo por la noche. Sí, y entonces sí, que a veces con ese tema de tener identificadas las metas de vida, no todo el mundo se ha pasado por ese proceso de introspección de decir exactamente qué es lo que yo quiero conseguir. Mientras eso ocurre, puedes ir trabajando de forma sana con el dinero. Y me encanta. Eso significa darte cuenta que no caes de forma involuntaria involuntaria no, sino quizás no totalmente consciente de todas las consecuencias reales que tiene el manejar unas deudas improductivas. Hay un concepto que yo hablo en mi libro, que es la separación que hay entre lo que es una deuda buena, una mala y una fea. Y hoy en día, con tantas facilidades de crédito que hay, porque aunque la gente pueda decir, hey, pero mi parte, ¿quién la tiene? Hay mucho dinero en el mundo, ¿ok? Solo que, como dicen algunos, quizás no está bien repartido, pero ese es otro tipo de discusión. La cuestión es que hay muchas facilidades de crédito y si necesitas dinero, es probable que puedas conseguirlo. El problema es que tiene que estar justificado el que utilices dinero de alguien más. No deberías endeudarte para gastos corrientes, es decir, para lo que tú deberías estar cubriendo con el dinero que produces, a menos que estés pasando por una emergencia, ¿ok? Pues, y no tenías otro recurso guardado, que eso es lo que hay que evitar. Sino
evitar enfrentarte a emergencias para las que no estabas preparado. Tampoco deberías estar endeudándote para darte gustos. Los gustos los deberías pagar con lo que logras ahorrar para ello. O sea, irte de viaje a crédito, eso no hace bien para tus finanzas. Wow, okay. Estar pagando todos los meses las compras del supermercado con una tarjeta de crédito para después financiarlo, no está bien. Es muy distinto a pagar todos tus gastos con tarjeta de crédito, pero cada dólar que gastas lo pagas inmediatamente o antes de la fecha de corte para quedarte con los beneficios que te da el banco. Sí. Hay hoy en día una competencia muy fiera entre los bancos y dan premios, millas, puntos, descuentos, etcétera. Si utilizas eso como medio de pago, tú te los puedes quedar y no le pagas nada de intereses porque pagas todo antes de que llegue al final. Entonces, esas personas que usan efectivo, que usan tarjeta de débito, yo les digo, consideren utilizar una tarjeta de crédito, pero si quieren le tachan la palabra crédito a esa tarjeta y la usan como medio de pago, y lo que hubieran pagado en efectivo o con el débito a su cuenta, eso lo mandan a la tarjeta y quédense con los beneficios. Claro. Las deudas buenas son aquellas en las que pides dinero para usarlo en algo productivo, para que ese dinero se multiplique y llegue a ser más. Ok. Para un negocio, para poder tener algo que te permita ser más productivo y ganar más, por ejemplo, educación, o reducir tus gastos. Ah, mira, es que la manera en que tú te transportas es muy costosa, porque es que yo resulta que tengo un auto muy viejito que gasta mucho combustible y me pide muchas reparaciones, y tal vez si tengo uno más nuevo no paso tanto por esos problemas. Pero cuidado con eso, porque en los carros, no estoy hablando de carros nuevos, porque ahí hay mucha depreciación justo después de sacarlo de la agencia, ¿no? Pero me refiero a tener ciertas herramientas que te permitan trabajar más cómodamente, evitar gastos evitables, porque dejar de gastar es como si te hubieras ganado ese dinero, o empezar a ganar más, suficiente como para que haya tanto para pagar la deuda de vuelta y que todavía te quede una ganancia a ti. Esas sí son deudas buenas. Hay que empezar a entender una serie de conceptos de las finanzas que son fáciles de entender, repito una vez más, si te los explican de forma fácil, y bien entendidos, borradas algunas enseñanzas erróneas o algunas suposiciones que hicimos de esos conceptos, como por ejemplo cuando decimos que porque compré algo que estaba en oferta ahorré. No necesariamente es así, porque si compras algo que pagaste muy poquito porque estaba en rebaja, pero no lo necesitabas, eso no fue un ahorro. Claro. Tiraste ese poquito dinero que gastaste. Wow. O llamar a inversiones a cosas que no lo son, simplemente para lavarles la cara a ese gasto. Cosa que es una de nuestras fallas mentales que explotan a veces personas inescrupulosas con mensajes publicitarios y acciones de mercadeo que le lavan la cara a esa compra llamándola inversión. Invierte en unas zapatillas nuevas. Invierte en tu felicidad comprándote esta cartera bella de marca. Pero no, hay que entender, por ejemplo, qué significa el concepto de las inversiones. Entiendo, porque si no, podemos estar llamando inversiones a cosas que no lo son y ser como esas personas que dicen, ¿y yo para qué voy a mejorar mis finanzas y leer este libro? Y si yo hasta invierto. Y resulta que tienen cosas que no son ni siquiera inversiones y andan esperando resultados que no van a llegar porque te haces expectativas que no son correctas para lo que estás haciendo. Por ejemplo, la gente que especula. Tal vez alguno de los que nos están escuchando ha comprado criptomonedas y las tiene guardaditas en una billetera electrónica. Yo soy inversionista en el mundo cripto.
y sabes que si compras un billete de 100 euros, vas a la casa de cambio y das tu moneda y te compras unos billetes de euros y los guardas bajo el colchón, no estás siendo inversionista en euros, ¿verdad? Y la gente dice, sí, es verdad, eso no es ser inversionista. Bueno, y tener unas criptomonedas en una billetera electrónica y guardadas tampoco es ser inversionista. Eso es especular, que no es nada malo, pero no es lo mismo que invertir. Entonces ahí son ejemplos de conceptos que puedes tener mal aprendidos y que te hacen cometer errores que después van ocasionando el hecho de que avanzas en la vida y no estás logrando lo que esperabas porque estabas esperando algo que no era lo correcto. Seguro. Para lo que estabas haciendo. Increíble el mundo de las finanzas, realmente es un mundo. Y bueno, sí, o sea, como dices, al final la persona que es más consciente de sus procesos, de sus sesgos, de sus impulsos, la persona que no le tiene miedo a entrarle a entender, ¿no? O sea, porque hay esta gente que como que pasa la tarjeta y sin ver y como si no le costara, ¿no? Es una persona sana, o sea, tiene una relación sana con el dinero, la persona que se atreve a hablar de eso, la persona que cuenta su historia, que se atreve a enfrentarse a sus propios miedos, a sus propios fantasmas con relación a esto, no es al final la que logra, como dices tú, cumplir las metas personales que tiene, ¿no? Y busca ayuda. Pero que aquí quiero dar un consejo, no necesariamente esa ayuda tiene que venir de alguna forma costosa. A mí me da un poquito de cosa cuando veo personas que están muy cortas económicamente y creen que para salir de ese problema la única solución es contratar a alguien que los vaya a asesorar y pagarles mucho dinero por eso. Cuando esos consejos quizás estaban ahí a la mano en alguna buena fuente de información en internet, en algún buen libro en la biblioteca que está a un par de calles de su casa. Y claro, lo que pasa es que a veces por miedo de que no vamos a entender estos conceptos decimos, déjame que alguien me ayude a entenderlos. Hey, confíen más en sí mismos. Son personas inteligentes. Y estos conceptos los pueden abrazar, comprender. Atrévanse. Atrévanse. Me encanta. Y traten de conseguir que en esas soluciones no se les vaya el dinero que estaban tratando de conseguir. Wow, excelente. Buenísimo, Andrés. De verdad que te agradezco enormemente el haber estado aquí. Creo que hablamos de muchísimos temas y nos falta por aprender 1000. Pero creo que quedó claro muchos conceptos y la verdad que tienes una aportación increíble. Me encanta que seas que hables del dinero de la manera en la que hablas y nos des consejos desde esa simplicidad y que logres bajar a que logres poner a nuestro alcance conceptos que les teníamos tanto miedo y tanta cosita, ¿no? Por entrar, entender. Y también, rescatar esta parte humana que creo que es vital, importantísima a la hora de poner en orden, ¿no? Nuestras finanzas. Te agradezco enormemente estar aquí. Espero poder coincidir en un futuro. Y bueno, no sé. Ojalá. Lo pueden y quizás encontrar conocer a algunas de las personas que nos escribieron. Seguro. Invitaría a los que nos escucharon a que entren en contacto conmigo. Me encanta saber de ustedes a través, por ejemplo, de las redes sociales. Me pueden buscar en la red social de su preferencia como @compasfinanciero, que son las 2 primeras palabras del título de mi libro. Compás Financiero en cualquier red social, excepto TikTok. No tengo TikTok. Y ahí me pueden escribir y preguntarme. Y si gustaran de tener mi libro, tanto en la edición original como la de jóvenes, que es como la que tiene Raquel, que también está disponible en inglés, no importa en qué parte del mundo estén, la pueden conseguir en Amazon y esta en particular también en Apple Books, ¿okay? Tanto en formato electrónico como pedir que se lo impriman y se lo envíen a su casa.
Excelente. También hay librerías que lo tienen, o se los puedo hacer llegar, me contactan y con gusto podemos hacer lo posible. Las formas de llegar a ti, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sí, y yo estoy súper abierto a conversar con las personas de esto. De hecho, por cierto, déjame mencionar algo particular. Mi libro es el único que viene con garantía. Cuéntanos. ¿Qué significa? Que si al leerlo encuentras algo que no queda claro, me puedes escribir un mensaje por las redes sociales con tu pregunta y yo voy a estar encantado de responder. Porque la garantía es que el libro es claro, completo y directo. Si algo no queda totalmente claro, si no lo encuentras completo como Fresco, que es mi libro, hoy en día considerado el más completo de finanzas personales en las librerías, o si no era tan directo que te perdiste un poco en las cosas, yo aquí voy directo al grano, pero si llegara a pasar algo con eso, cualquier problema, escríbanme y pregúntame, voy a estar encantado de responderles. Porque lo que quiero es que tengan la certeza de que sí pueden aprovechar las finanzas, que son para ustedes, que están disponibles, que están cerca, que no son lejanas. Porque yo no le escribí este libro a las personas que les gustan las finanzas, que hay uno que otro por ahí, seguro, sino a esa mayoría de personas que le tienen miedo, que creen que esto no es lo suyo y quieren aprovecharlo, pero no saben cómo empezar. A ustedes les escribí este libro. Excelente. Increíble, increíble, de verdad. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, saludos a todos. Nos vemos la próxima semana aquí en Lo que no se dice en terapia. Espero compartan este episodio con quien lo vean útil y que lo escuchen varias veces si les es necesario. Gracias y bueno, nos vemos hasta la próxima. Escúchanos en Spotify y síguenos en todas nuestras redes sociales. Sé feliz, es gratis.